Puzzle lógico. CSP, más en español es problema de satisfacción de restricciones. Para el ejemplo, hay 5 casas de diferentes colores en las cuales viven personas de diferentes nacionalidades, con diferentes mascotas que gustan de diferentes bebidas y practican diferentes deportes. Entonces, componentes de una SSP. Entonces, las variables, cada casa tiene 5 atributos: color, nacionalidad, mascota, bebida y deporte. En total van a ser 25 datos, que si cogemos la cantidad de casas, que serían 5, por los atributos, que son otros 5, nos darían 25 datos. Entonces esto lo vamos a ir separando por color, nacionalidad, mascota, bebida y deporte, identificándolo cada uno por el índice de su palabra. Entonces vemos que la I es el índice. Entonces acá nos quiere decir que el color de la casa, hay 5 casas, y que cada casa le pertenece un color, la E es de pertenece. Entonces vemos el color identificado con la C, la nacionalidad con la N, la M de mascota, la B de bebida y la D de deporte. También tiene unos dominios, entonces cada variable puede tomar un valor dentro de un conjunto específico. Entonces vemos que en color pertenece rojo, verde, marfil, amarillo, azul. En nacionalidad pertenece el inglés, español, irlandés, nigeriano y japonés. En mascota pertenece perro, caracoles, lobo, caballo y ninguna, que esta está disponible. En bebidas pertenece el té, el café, la leche, el jugo de naranja y ninguna, que también está disponible. Y en deporte pertenece el go, el cricket, el judo, el póker y el polo. Entonces, ¿cuáles son las restricciones? Nos dicen que la nacionalidad, el inglés, le pertenece el color rojo. Para el español tiene una mascota que es un perro, que el color verde, su bebida es el café, que para el irlandés su bebida es el té. Para el color verde está una antes, el marfil, la casa verde está a la derecha del marfil. Para el deporte Go, la mascota son caracoles. Para el color amarillo, el deporte es el cricket. Para el que esté en la posición 3, su bebida es la leche, o sea, la casa que está en el medio. Para el que esté en el índice 1, el que esté de primera, su nacionalidad es nigeriano. Para el que esté en el índice y en el J, que sea igual a 1, que su deporte sea judo y su mascota sea un lobo, el jugador de judo vive cerca del dueño del lobo. Igual para el que esté en el índice I y J, que sea igual a 1 y su deporte sea el cricket y su mascota sea un caballo, el jugador de cricket vive cerca del dueño del caballo. Si el deporte es póker y su bebida es jugo de naranja, y si la nacionalidad es japonés, su deporte es el polo. Si el índice IJ es igual a 1 y es nigeriano y su color es el azul, el nigeriano vive cerca de la casa azul. Entonces, resultados del ejemplo. Entonces, como se mencionó, hay 5 casas numeradas del 1 al 5, una con un color, una nacionalidad, una mascota, una bebida y un deporte. Y se va llenando la tabla con la información dada. Entonces vemos que lo primero, que los datos que ya conocemos, es que el nigeriano vive en la primera casa. Entonces, nigeriano vive en la primera casa, y la casa del medio, o sea, la casa 3, su bebida es la leche. O sea, eso implica que la casa verde no puede ser la primera y la casa marfil no puede ser la última. Entonces, el hombre de la casa amarilla juega cricket. Entonces asumimos que la casa 1 es el color amarillo porque no tiene restricciones hasta ahora. Entonces la casa 1, vemos los datos, que es color amarillo, su nacionalidad es nigeriano, su mascota aún es desconocida, también su bebida, pero nos menciona que el del color amarillo, su deporte es el cricket. Entonces nos dicen que
El nigeriano, pues como vive cerca de la casa azul, esto implica que la casa azul es la casa 2, que está cerca al nigeriano. Entonces validamos las opciones que nos habían mencionado. Entonces nos dice que el inglés vive en una casa roja. Entonces vemos que el inglés vive en una casa roja. El español tiene un perro. El hombre de la casa verde bebe café. El irlandés bebe té. La casa verde está a la derecha del marfil. El jugador de Go es el dueño de los caracoles. El hombre de la casa amarilla juega cricket. El hombre de la casa del medio toma leche. El nigeriano vive en la primera casa. El nigeriano vive en la primera casa. El jugador de judo vive cerca. El jugador de judo vive cerca del hombre que tiene un lobo. El jugador de cricket vive cerca del dueño del caballo. El jugador de póker bebe jugo de naranja. El japonés practica polo. El nigeriano vive cerca de la casa azul. Listo. Entonces ahora nos dice que resolvamos quién es el dueño de la cebra y quién bebe cerveza. Entonces vemos que los dos datos que nos hacen falta sería la bebida. Entonces la persona que bebe cerveza sería el nigeriano y el dueño de la cebra sería el japonés. Listo. Entonces ahora nos piden diseñar una estrategia vuelta atrás que resuelva el problema de la cebra. Entonces, esta estrategia de vuelta atrás, conocida como banking, el algoritmo recorre todas las casas y asigna valores asegurándose de que las restricciones se cumplan antes de avanzar. Se encuentra una inconsistencia, retrocede para intentar otras opciones. Entonces, en inicialización, crea una lista de variables, una para cada atributo de las 5 casas, asocia a cada variable su dominio de valores posibles y define las restricciones como una función de consistencias. Entonces, en la selección de variables, elige una variable sin asignar, ordena los valores del dominio para probar primero los más prometedores y al asignar un valor a una variable verifica que no se violen las restricciones, o sea, como la nacionalidad, el color, la mascota, y si cumple con las reglas, como el que el inglés vive en la casa roja. En cuanto al tema del código, entonces es completa, entonces esta función verifica si la función es completa, es decir, si todas las variables del problema tienen un valor asignado y cumple con las restricciones. Entonces pues ya sea una entrada, que sea una asignación parcial o completa del valor, y una salida, pues si es verdadero o falso, si todas las variables tienen algún algoritmo. Entonces acá donde dice seleccionar variables, elige una variable para asignar un valor, puede implementarse de varias formas. Entonces está la estrategia básica, que selecciona cualquier variable aunque no tenga un valor, y está heurísticas avanzadas, que es una estrategia como la variable más restringida, que selecciona la variable con el número menor de valor de disponibles. Entonces vemos acá en dominio que devuelve el conjunto de valores posibles para la variable seleccionada. En isConsistent, acá en isConsistent, variable valor asignación, verifica si asignar el valor a la variable respeta las restricciones del problema dado al estado actual de la asignación. Entonces en la entrada vemos una variable, un valor posible y la asignación parcial actual. Él nos devuelve si es un valor verdadero, si la asignación respeta las restricciones, o falso si no cumple con las restricciones. Entonces al ejecutarlo, que es si es completado, si todas las variables tienen un valor asignado y las restricciones se cumplen, se retoma la asignación actual como solución y se selecciona una variable sin asignar. Se itera sobre todos los valores posibles del dominio de la variable seleccionada. Y entonces en if
es considerante, entonces vemos que está variable, valor y asignación actual. Ahí comprobamos si se asigna el valor actual a la variable respecto a las restricciones. Y entonces en asignación actual se asigna temporalmente el valor de la variable y se llama recursivamente el algoritmo. Entonces el resultado se llama el algoritmo con la nueva asignación si encuentra una solución a la retoma. Si el problema no tiene solución, entonces digamos returna en none cuando prueba todos los valores posibles para todas las variables y no encuentra una solución en el algoritmo. Pues,